Divide et impera, es decir, divide y vencerás. Es una máxima histórica que sirve para dominar conjuntos de poblaciones humanas. A muchos de ustedes les parecerá obvio que las estructuras políticas nos dividen con la finalidad de beneficiarse, cualquier cosa que eso sea. Pero esa misma actitud de verlo como obvio permite que el discurso se preserve y que se mantengan esas falsas divisiones. Vamos a ver que es de vital importancia reflexionar incluso sobre temas que parecen claros. La división social. Divide et impera tiene una estrecha relación con lo que ahora se conoce como la guillotina de Hume y los razonamientos inductivos. Allí encuentra su fortaleza, en nuestras fallas del razonamiento. Así como el video se aprovecha de la limitada capacidad del ojo, presentando varias imágenes por segundo para dar la apariencia de movimiento, lo mismo sucede con el divide y vencerás. Se aprovecha de nuestras cojeras de razonamiento. Primero, el razonamiento inductivo. A grandes rasgos, este es generalizar a partir de muchas cosas particulares. Por ejemplo, veo un gato negro el lunes, luego otro en una semana, y otro 3 días después, y así sucesivamente durante mucho tiempo, quizá un año. Y dirás, caramba, todos los gatos son negros, porque he visto que todos son negros. Eso ocurre incluso en nuestras mejores teorías científicas. Las leyes de la ciencia expresan regularidades como ver muchas veces gatos negros, y consecuentemente llegamos a la fórmula de que así debe ser. Segundo paso, ¿qué pasa si algún día ves un gato café? Que todo se puede ir al carajo. No todos los gatos deben ser negros, algunos serán cafés. Entonces no estábamos justificados en creer que todos los gatos deben ser negros, porque puede haber cafés. Aún más, el paso de cómo son las cosas a cómo deben ser está injustificado y lo podemos expresar del siguiente modo. Todos los gatos que he visto son negros. Ese es un gato, por lo tanto ese gato debe ser negro. Graso error, porque puede ser café. De modo que el hecho de que todos hayan sido negros no implica que el siguiente gato debe ser negro. El paso de cómo son las cosas, que haya gatos negros, no implica cuestiones normativas, que todos los gatos deban ser negros. La fuerza de este razonamiento está anclado en nuestros usos cotidianos de pensar. Digamos que es ordinario que tengamos esas fallas, porque en parte es fructífero. Lo digo porque incluso así aprenden los animales. Si un gato se quema cada vez que se acerca al fuego, dirá que el fuego debe quemar, y nosotros también aprendemos así, que no debemos consumir ciertos alimentos, que debemos evitar otras cosas, etc. Esa falla del razonamiento de hacer pasar una cosa por otra es una falla de categorías. Por ejemplo, haces pasar la categoría de números por la categoría de compuestos químicos, cuando sabemos que son dos cosas distintas, o la categoría de poemas con la de bacterias. En el caso anterior, hacemos pasar la categoría de hechos con la categoría de normas. Un hecho sería un gatito negro. En cambio, una norma sería un gato debe ser negro, poniendo especial énfasis en el debe. Dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con divide et impera? Yo solo quería ver las divisiones sociales y te diré que todo, lo tiene que ver todo, porque de ahí surge su fuerza, y si conocemos sus bases y lo demás, es mucho más fácil de comprender. Una vez que sabemos que se hace pasar una categoría por otra, como la de hechos por normas, y eso depende de razonamientos de nuestra vida cotidiana, como los inductivos, tenemos todo lo que vamos a necesitar para analizar cómo funciona el divide et impera, cómo logran establecer divisiones sociales tan sutiles que resultan enfermizas. No dudamos de que hay diferencias, esas permean todo. Hay diferencias entre lo que es frío y caliente, lo que es suave y lo que es planeta. Digamos que esto lo podemos ver en todas partes, pero a nosotros solo nos interesan las diferencias a partir de las cuales se crean las divisiones sociales. Esas son brutales. Pueden ser de distinto orden, las que son producto de características físicas como el color de nuestra piel o la altura, de gustos como las que escuchan bachata o los que comen sushi, de actividades, los que hacen cine, abogados o filósofos. Somos presocráticos discípulos de Heráclito, escucha bien mi verso, el logo rige el universo. Y algunos de estos grupos serán más relevantes que otros, en el sentido de que tendrán más conjunto de personas y mayor representación en la sociedad. Por ejemplo, serán grupos de personas más grandes los que tengan algún sexo que las que tengan barba. Algunos autores suelen llamar a esto grupos relevantes. Divide et impera hace al menos 3 cosas. Ponen en conflicto a los grupos relevantes, es decir, los que tienen más personas, como las del sexo, sometiendo a las mayorías relativas a las minorías. Un ejemplo es poner en contra a los automovilistas, que son minoría, contra ciclistas y peatones, que son mayoría, e incluso creando categorías que son de orden ficticio, como las razas, de las que hablaré con más detenimiento en un momento. Si nosotros reconocemos que hay diferencias, cuestiones de hecho, entonces nuestros gobiernos solo se encargan de construir diferencias de orden normativo, como la siguiente situación.
Sabemos que hay diferencias de sexo, genotipos, y a partir de ello crean diferencias normativas, roles sociales. En ese sentido, a la gente le parece normal que haya diferencias entre sexos, y a partir de ello se suele suponer que debe haber diferencias incluso de orden social, como los roles sociales. Si a eso le agregas el refuerzo del sistema, a través de la educación, tenemos una poderosa división social. Mira si no, pondré unas proposiciones y tú las completarás con lo que te han enseñado. El azul es de, y el rosa es para, los carros son para, y muñecas de, las ingenierías son de, y la enfermería para. Muy probablemente algunas de esas frases les has terminado añadiendo hombre o mujer. Si es así, enhorabuena, es porque el sistema lo inculca. También resulta de vital importancia el rol causal o histórico de las diferencias. Si en el pasado e incluso en el presente las mujeres han sido sometidas a los hombres, siendo una cuestión de hecho, entonces suponemos que ellas deben estar sometidas a ese mismo orden. Por supuesto, recuerden que eso es una falacia, pero la gente cree que estamos justificados porque así está funcionando la forma en la que razonan. Pero además el gobierno o el sistema está reforzando esa forma de pensar. Aunque allí no termina la división, una vez que los varones son los que dominan, no lo serán todos, solo los ricos, pero no todos los ricos, sino los que tienen los logros, y así se va construyendo la Torre de Babel. Lo que interesa al sistema es tener divididos a los grupos más grandes, para que estos no desestabilicen el confort en el que se encuentran otros. Si aceptamos que el paso de las cuestiones de hecho a las normativas no está justificado, entonces no vemos por qué deberíamos seguir sobajando algunas clases sociales relevantes. Por poner otro ejemplo, un ciclista y un automovilista comparten diferencias, uno se mueve en bici y otro lo hace en automóvil, pero aún así el sistema está buscando su beneficio, promoviendo el automóvil, sobre todo porque esta clase le supone una remuneración económica en cascada. Pagar estacionamientos, tenencias, verificaciones, gasolina, refacciones, servicios y genera enfermedades. Algo bueno para la industria de fármacos. Para fomentar que eso sea así, crea la imagen de superioridad social. El automovilista es rico, se ha superado en la vida, vive en la ciudad, contrario al ciclista. Es pobre, no se ha superado en la vida y es de pueblo. Si no me crees, revisa cómo piensa la gente. Te sorprenderás lo fácil que es manipularlos. Aunque también pasa incluso en nuestros mejores campos de conocimiento, donde suponemos que la gente más inteligente se encuentra. ¿O cuántas veces no has escuchado hablar sobre la importancia o relevancia de un área sobre otra? Habrá quien supone que los estudios matemáticos son mejores que los físicos, o que la psicología explica la conducta humana mejor que la sociología. En comparación con las aplicaciones reales de la neurobiología, la física teórica es, como lo diría yo, cursi. ¿Estás insinuando que el trabajo de un neurobiólogo como Babinski podría llegar a la altura de físicos como Clark Maxwell o Dirac? Es una afirmación. Babinski se come a Dirac en el desayuno y defeca a Clark Maxwell. Incluso dentro de los mismos gremios como en los de medicina, en los que se suponen jerarquías de orden normativo, a partir de diferencias de hecho. Por ejemplo, están las personas de intendencia por debajo de un camillero o de una enfermera, estos por debajo de los internos o de los médicos generales de base, los especialistas como los oncólogos, pero por debajo de los neurólogos. Aunque lo único que los diferencia es una actividad, suponemos que unos son más importantes que otros. Otra vez el divide y vencerás, gastándonos unas cuantas divisiones. Divide et impera se vale de diferencias factuales y de nuestros razonamientos inductivos, para que nosotros supongamos que, si hay diferencias de hechos, entonces deben existir diferencias de orden normativo, como los sociales. ¿Pero por qué tendría que ser así? Por ningún motivo. Hay quien encuentra conveniente que ocurra de ese modo, como los automovilistas que tienen supuestos privilegios y hay otros, como el sistema, que permite que se perpetúe. Mientras nosotros peleamos por quién tiene la mejor carrera, desdeñando a quien no estudió ninguna y se dedica a vender fruta, a construir casas o lavar desagües, el sistema se regodea en la gloria, dejando que los demás luchen entre sí para que en ningún momento nos podamos poner de acuerdo y mejorar nuestra situación. Mientras más divisiones, mejor. Supuestamente la raza es un término que ha sido superado en el sentido de que nadie discrimina por ese motivo. El problema es que el sistema sigue siendo sutil sobre ese aspecto. Primero que nada, ¿has visto esas leyendas en las que se supone que no se discrimina por raza? Pero no se supone que es un término ficticio. De ser así, entonces ¿por qué no aparecen frases como no se discrimina por ser unicornio o por ser Zeus? En realidad eso sobraría, porque no existen, pero la gente encuentra conveniente suponerlo. ¿O acaso nunca te han dicho que busques a alguien que mejore a la familia? Donde mejorarla supone tener estirpe con alguien de piel blanca. Hay algunos autores, todo lo dejaré en la bibliografía, que sostienen que las razas son construcciones biológicas o sociales, y también por ambas partes hay quien las niega. Vamos a suponer que es verdad que las razas humanas en sentido biológico llegasen a existir. Hay gran bibliografía que lo afirma, pero también hay mucha que lo niega. ¿Eso qué supondría? En principio nada.
solo que hay diferentes razas. Tal vez habría enfermedades para cada grupo de población, otros le suelen llamar clústeres en sentido biológico, o escogen otras formas de agruparlos biológicamente, y eso convendría para tener distintos tratamientos médicos. No seamos ingenuos. Aunque algunos biólogos no tienen intereses políticos, sus investigaciones pueden ser usadas para justificar segregaciones raciales. Supongamos que a un grupo se le atribuye un bajo desempeño cognitivo respecto a otro, por su raza. Algunos concluirán que los primeros deben ser relegados de actividades que exijan mucha más capacidad, de las academias o centros de investigación. ¿Lo notaste? Dije deberían, y solo a partir de una diferencia que podría suponerse de hecho, y no digo que lo sea. En ese sentido, el discurso dominante quiere encontrar diferencias, y qué mejor si lo dice la ciencia, porque es un gran tribunal objetivo. Y sí, puede que lo sea, pero de allí quieren extraer normas. Créeme cuando te digo que eso es el caso. Hay grupos de personas e incluso publicaciones académicas que son marcadamente racistas, con la finalidad de segregar a las personas y ejercer un dominio. Buscan un discurso de legitimación, pero nosotros debemos ser más astutos, y suponiendo que de hecho raza fuese un término biológico, no deberíamos concluir que de ello se sigue que deberíamos tratarlos socialmente inferiores. Recuerda que eso es falaz, de ahí la importancia del análisis filosófico que hicimos al principio. Ahora, hay otros autores que suponen que, aunque no exista el término raza en sentido biológico, es útil porque existe como un término social, porque muchos se identifican con esa división, ya que algunos han construido toda una cultura en torno a ella, por ejemplo, las comunidades negras en Estados Unidos, así que argumentan que es valioso mantener la distinción para protegerlos con políticas o movimientos sociales. ¿Os suena de algo? Sí. Las presuntas políticas de no discriminación por raza que ves en ciertos establecimientos, pero algo apesta y no soy yo. El discurso quiere pervivir segregando, pero discretamente. Al final los que se encargarán de dividirse seremos nosotros. Otros más truchas solo quieren cambiar el nombre, pero no el significado, al llamarlos etnias. Pero otra vez de lo mismo, establecer divisiones a partir de ciertas diferencias, para poder generar políticas que coloquen en desventaja a ciertos grupos de poblaciones. La gente no ve que lo importante es eliminar esas presuntas divisiones sociales que establecen jerarquías sutiles, como que las personas que tienen más méritos, más estudios, ganan más dinero, se mueven en cierto tipo de transporte, valen más que otras. Al final muchos lo encuentran cómodo, porque obtienen beneficios. Sí, pero a costa de joder a otros. No es una presunta cuestión de envidia, de querer lo que otros tienen. Eso es minimizar el problema y ni siquiera es una argumentación. No es que las comunidades segregadas quieran lo mismo que las no segregadas. Por ejemplo, no es que las mujeres quieran ser hombres, ni que sean tratadas como tal, sino que esas divisiones sociales no beneficien a unos a costa de otros. Pero eso es lo que hace a Divide et Impera un mal silencioso y difícil de erradicar. Es importante darse cuenta cuando una diferencia de hecho está permeando una diferencia normativa. El que tú, caminante, seas estudiante, padre de familia, oficinista o lo que sea, no tendría que diferenciarte en un sentido social y tampoco colocarte en una jerarquía de dominio. Suena un poco extravagante decir que todos somos socialmente iguales, sin jerarquías, y es así porque el sistema y la forma en la que razonamos nos hace creer que es normal que las diferencias en una sociedad es producto de nuestras diferencias de hecho, y que están justificadas, porque unos tienen más méritos que otros. En cierto sentido no eres culpable de haber nacido pobre o rico, de cierto color de piel o sexo, y no lo eres porque eso no debería tener ninguna importancia respecto al estatus social, aunque el divide y vencerás siempre encuentra formas de escabullirse. One day, you will be pretty. You're pretty. You're pretty. But alas, children, not everyone is pretty. Some are ugly. We don't want uglies, do we, children? You are ugly. You are ugly. We take the uglies away, so that you and your friends and your neighbors and your family can stay pretty. Remember that, children. Vamos a imaginar que el discurso racial deja de tener sentido, y lo eliminamos de nuestro pensamiento. ¿Eso supondría un logro? Sí, pero como ya lo mencionamos al principio, es parte de nuestros fallos en el razonamiento el que pensemos de ese modo. Tan es así que muy probablemente otras divisiones aparecerán para dividirnos. Hace algunos días en los comentarios decían algo sobre el consumo de productos. En efecto, ahora nos quieren dividir apelando al tipo de productos que consumimos. ¿Consumes la manzana o Samsung? ¿Eres de Nintendo, Microsoft o Sony? ¿Lo ves? Ese maldito sistema encuentra modos de seguirnos dividiendo. Así que no se cansen de cuestionar y razonar. Puede llegar a ser un poco molesto para las personas porque encontramos preferible mantener nuestras creencias que nos dejan donde estamos. Pero recuerden que cada vez que no razonamos, permitimos que el sistema siga segregando y dividiendo a la sociedad. Is this the right one for an argument? I've told you once. No, you haven't. Yes, I have. When? Just now.
No, you didn't. Yes, I did. Didn't. You didn't. I'm telling you I did. You did not. Oh, I'm sorry, is this a 5-minute argument or the full half hour? Oh, just the 5-minute one. Espero que haya quedado todo claro. Si no, puedes volver a ver el video. Y si tampoco lo quieres ver otra vez, ni modo. Mientras tanto, dame ese poderoso like, comparte y suscríbete. Aunque si tampoco lo quieres hacer, ¿quién soy yo para obligarte? Nadie. Solo un caminante nocturno que nos dice que nos vemos pronto en el siguiente mini documental Alá y se va. I got time.